¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a platicar o vamos a seguir con el curso. Disculpen el escenario y un poco la bulla, pero estoy en un aeropuerto y lógicamente pues va a haber un poco de sonido. Bueno, continuando con la unidad de trauma, vamos a platicar el día de hoy sobre lo que es el trauma abdominal. Eh, para iniciar, pues el trauma abdominal puede dividirse en cerrado o abierto. Y el trauma que es abierto generalmente se divide en penetrante o no penetrante. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es trauma cerrado y qué es trauma abierto? El trauma cerrado lógicamente es cuando hay cualquier tipo de contusión que va a involucrar alguna víscera abdominal o trauma en la región abdominal. Y el trauma abierto, pues como su nombre lo dice, es cualquier objeto foráneo que va a penetrar a la cavidad abdominal o el área abdominal. Eh, para, para dividir el abdomen, siempre lo dividimos generalmente en cuadrantes. Entonces hacemos un pequeño totito acá en la región y entonces llamamos a esto al epigastrio, tenemos el mesogastrio y lógicamente acá la parte del hipogastrio, que es la parte que va a estar acá. Luego tenemos acá el hipocondrio izquierdo y lógicamente pues hipocondrio porque está abajo de la costilla. El hipocondrio derecho que está abajo de la costilla. Luego tenemos los dos flancos, el flanco derecho y el flanco izquierdo. Y posteriormente las fosas ilíacas que son del alerón pélvico hacia la protrusión de la pelvis. Y a esa área pues se le llama fosa ilíaca. Esto se hace para que sepamos manejar mejor la nomenclatura, ya que el abdomen, pues, uno puede decir tiene un trauma abdominal derecho superior o derecho en fosa ilíaca. Es mucho más fácil determinar inmediatamente dónde está el problema que si nosotros pues describimos. Entonces, si usamos esta nomenclatura, nos ahorra mucho en el léxico y sabemos exactamente dónde se encuentra localizado el problema. Eh, el abdomen, pues lógicamente abarca todo lo que están dentro de estos límites, desde el apéndice sifoides hasta prácticamente el área arriba del promontorio del pubis, que es pues y lateralmente hasta los flancos, ya que las heridas en la espalda generalmente se manejan como heridas posteriores retroperitoneales. Entonces hoy vamos a hablar únicamente de la región abdominal. Bueno, entonces como mencioné, ¿qué es una herida penetrante y qué es una herida no penetrante? Como vimos en la clase de anatomía, el abdomen está recubierto bueno, lógicamente la capa de piel, posteriormente viene el celular subcutáneo, luego tenemos la capa de músculo y luego tenemos una capa fibrosa que está por debajo de la capa muscular. Esta capa fibrosa es lo que se llama fascia. Y la fascia es lo que determina si es una herida penetrante o no penetrante. En algunas instituciones, lógicamente, pues se evalúa o se examina el área de fascia y uno puede hacer una pequeña palpación y ver si efectivamente hay un defecto dentro de la fascia que haya ingresado hacia la cavidad abdominal. Después de la fascia pues tenemos el peritoneo, pero ya todo esto es como una bolsa. El peritoneo es una bolsa muy delgadita que recubre pues las vísceras abdominales y pues es muy fino, por lo que es muy difícil macroscópicamente saber si lo penetró o no. Entonces por eso la barrera siempre es la fascia. Al explorar uno la herida, generalmente cuando uno respira o cuando uno tose o tiene una maniobra de Valsalva, uno aumenta la presión intraabdominal. Entonces, lógicamente, ustedes van a ver algunas heridas penetrantes de abdomen donde hay evisceración, o sea, donde ustedes tienen la herida, por ejemplo, y tienen salida del intestino. ¿Por qué es esto? Porque, como les digo, la presión intraabdominal tiende a aumentar con cualquier maniobra de Valsalva que hagamos. E incluso el solo
pujar de esta manera, aumenta la presión intraabdominal y entonces es más evidente. Lógicamente, las heridas más pequeñas, digamos causadas por verduguío o por bala incluso, es más difícil determinar si son penetrantes o no. Entonces, clínicamente, pues debemos de guiarnos en los signos y síntomas, ver realmente si los sonidos abdominales están disminuidos, el peristaltismo está disminuido, si hay rigidez en el abdomen, pero esto es difícil de diferenciar la clínica entre un trauma, por ejemplo, penetrante o no penetrante, porque el área donde está la contusión va a doler y también va a producir defensa si la herida llegó únicamente hasta el músculo y no penetró. Entonces, mimica mucho estos dos casos. En las épocas anteriores, lo que se hacía era lo que se llamaba un lavado peritoneal. El lavado peritoneal consistía en poner una pequeña manguerita en el ombligo, introducirlo hasta la cavidad peritoneal y dejar ir una buena cantidad de solución salina. Luego recogía uno nuevamente esa bolsita de solución salina, la enviaba al laboratorio y si había evidencia de que hubieran células vegetales o una cantidad grande de sangre, pensaba uno que sí, efectivamente era un lavado peritoneal positivo. Lógicamente ahora eso no se usa a menos de que sea un lugar muy remoto donde no se cuenta con tomografía computarizada, y ahora los recursos pues ya cuenta uno con una tomografía axial computarizada donde uno puede realmente ver si hay estructuras abdominales lesionadas. Puede uno también apoyarse con ultrasonidos, especialmente para ver heridas hepáticas o heridas dentro del área hepática. Y es más barato, lógicamente, el hacer un ultrasonido, pero no es tan perceptivo y tan específico como la tomografía. Y también existe ahora la laparoscopía, que la laparoscopía lo que consiste es hacer una pequeña incisión a nivel del ombligo e introducir una cámara de video para ver uno directamente si hay alguna lesión. Entonces todo esto nos puede ayudar a nosotros a determinar si hay alguna lesión penetrante que haya necesidad de ir a reparar. Por supuesto, las lesiones penetrantes nos van a ayudar a determinar si el paciente necesita ir a cirugía o no. Pero todas las heridas penetrantes debemos de tratarlas como que hay un daño vascular presente y monitorizar muy de cerca la presión arterial del paciente y que esta pues no nos vaya a variar durante el traslado, porque no sabemos, a pesar de que podemos encontrar, como les digo, una lesión en fascia muy chiquita, pero puede ser que haya sido profunda y penetrante y sí nos haya lesionado, que les digo, la arteria mesentérica, algún vaso mesentérico, algún vaso esplénico, algún vaso hepático. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y generalmente muchos de estos pacientes también, cuando se manipulan, se pueden desprender los pequeños coágulos o hematomas que están en la región conteniendo el sangrado y empezar nuevamente a sangrar. Por eso es tan importante tener los signos vitales al nomás arribar para usarlos de base y determinar si el paciente va a ir variando durante nuestro traslado. Al trauma abdominal realmente se le puede colocar presión directa, pero eso más que todo es para las estructuras superficiales. Por supuesto que hay ciertas estructuras que van a presionarse y digamos el yeyuno y todo eso va a perder el aire y va a llegar a tener cierta compresión, pero es un área que no es fácil de crear una compresión. Entonces muchas veces en estos pacientes lo más importante es monitorizarlos por medio de la volemia, ver que su frecuencia cardíaca pues no vaya a aumentar y que su presión arterial no vaya a disminuir, porque cualquiera de estos dos signos nos puede indicar pérdida de volumen. Lógicamente los signos indirectos de pérdida de volumen como llenado capilar y ver los pulsos periféricos que no vayan a variar, pues diferentes situaciones. Generalmente cuando los pacientes tienen trauma abdominal también el intestino va a tender a paralizarse. O sea, nosotros si nos golpeamos el brazo, por ejemplo, lo que menos queremos hacer es utilizar el brazo.
Entonces, de igual manera, las vísceras. Cuando hay un trauma abdominal, generalmente tiende a paralizar el trauma abdominal, y como se nos paraliza el sistema gastrointestinal, por eso nos da náusea muchas veces y nos dan ganas de vomitar. Entonces, en los pacientes que llevan trauma abdominal, lo ideal es colocar una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica se mide desde la nariz hasta la parte de la protuberancia del maxilar, o lo que se llama apófisis mastoides, y de la apófisis mastoides hacia el epigastrio. Y eso es lo que uno debemos de introducir cuando pongamos una sonda nasogástrica. Cuando la coloquemos, si el paciente está consciente, le tenemos que pedir que trague, porque al hacer la fuerza para tragar, lógicamente el esófago se vuelve mucho más anterior, y el músculo ayuda y facilita que la punta de la sonda nasogástrica ingrese. Entonces, en el momento en que uno llega a la sonda hasta la nasofaringe y le dice trague, o le puede dar un poquito de agua, y el paciente va a tragar, y en ese momento la empujamos, y casi siempre la sonda va a estar colocada en el estómago. Generalmente, cuando colocamos la sonda, sabemos que está bien colocada si vemos salir material gástrico dentro de la sonda, y esto es casi inmediato. Si no, lo que podemos hacer para comprobar si esto pasó o no es colocar una jeringa grande en la punta de la sonda nasogástrica y empujamos aire, y ponemos nuestro estetoscopio en la punta del epigástrico. Entonces, en el momento en que empujamos, vamos a escuchar en el epigastrio el sonido del aire. Entonces sabemos de que estamos bien colocados. Si la sonda se nos va a la vía aérea, pues lógicamente el paciente va a empezar a toser inmediatamente, y pues primero va a ser muy incómodo para el paciente, y después puede ser que incluso la saturación nos varíe un poco, y eso casi que es inmediato. Entonces debemos de retirarla nuevamente, esperar a que el paciente se tranquilice y volver a repetir el procedimiento. Si el paciente está inconsciente, muchas veces es mucho más fácil. Incluso si el paciente está intubado, la colocación de la sonda nasogástrica es todavía más fácil, porque el tubo está ocupando toda la parte superior de la epiglotis y el introitro de la tráquea. Entonces, lógicamente, la sonda va a tender a irse hacia la parte posterior y entrar al esófago. Entonces, esto es un indicio de que, como les digo, de que tenemos la sonda nasogástrica bien puesta. Al nomás terminar de colocar nuestra sonda nasogástrica, como le digo, las vamos a empujar hasta donde tengamos nuestra marca. Y nuestra marca la vamos a hacer de la punta de la sonda hacia la mastoides, y de la mastoides hacia el epigastrio. Y eso es lo que tenemos que introducir de largo. La podemos fijar posteriormente con un pequeño espadadrapo, y esta se deja normalmente a gravedad. No hay necesidad de poner succión, porque incluso si ponemos nosotros succión en la sonda nasogástrica, puede ser también que vayamos la succión puede ser muy fuerte y puede erodar o causar alguna lesioncita dentro del epitelio estomacal. Entonces, lo mejor es dejarla para gravedad, y generalmente a medida que el intestino se paralice, eso va a hacer que drene hacia nuestra zona nasogástrica, y de esa manera no solo vamos a ayudar al paciente con confort, porque estamos decompresionando el abdomen. Entonces vamos a descompresionar el abdomen. Entonces, al decompresionar el abdomen, lógicamente esto causa que el dolor disminuya. Ustedes se han dado cuenta que cuando tienen necesidad de ir al baño, por ejemplo, o tienen un gas en el abdomen atrapado, esto da retorcijones y duele, porque el intestino responde a distensión. Eso es lo que causa dolor, la distensión de la pared intestinal, tanto en el colon como en el intestino delgado. Entonces, el colocar la sonda nasogástrica nos va a ayudar a que el paciente vaya mucho más aliviado, que vaya menos distendido, y que el riesgo de que vaya a tener una neumonía por aspiración o que vomite y el vómito se vaya a ir hacia la vía aérea sea mucho menor. Entonces, definitivamente esto es algo en lo que nosotros podemos ayudarnos.
Los pacientes con trauma abdominal, principalmente heridas de bala o heridas penetrantes, es mucho mejor llevarlos decompresionados con la sonda nasogástrica. Y como les digo, tener un monitoreo muy de cerca de cómo va evolucionando el paciente y si en el momento de traslado nos va variando o no la presión arterial. Cuando nosotros avisamos al hospital que trasladamos al paciente, siempre debemos de clarificar si es un trauma cerrado o un trauma abierto. Y si el trauma abierto, pues no siempre vamos a saber si es penetrante o no, a menos de que pues veamos que fue con una arma de fuego que penetró o lesiones digamos de un verduguillo o un cuchillo. Lo que es a veces un poco más difícil es cuando son lesiones por trauma en carro, por ejemplo, donde hay algunas lesiones que no estamos seguros si llegan, penetran o no. Entonces, ante la duda es mejor manejarlos como trauma penetrante que no penetrante, porque de esa manera vamos a poner mucho mayor atención a los signos vitales y ver si los signos vitales nos van variando o no durante el traslado. Entonces eso es bien importante. Y como les digo, la decompresión. Esos pacientes generalmente pues van a llegar a la emergencia y van a necesitar cirugía, los que tienen pues lógicamente heridas penetrantes, y hay algunos traumas abdominales que se pueden manejar, como les digo, dependiendo lo que hayamos visto en las tomografías, conservadoramente, únicamente viendo pues la cantidad de glóbulos blancos, la cantidad de hemoglobina y teniendo pues algunos exámenes de monitoreo para ir evaluando pues la evolución del paciente. Pero en general estas son las medidas que debemos de realizar. También si el paciente lleva demasiado globo vesical, podemos ayudarlo, especialmente si el paciente es anciano o sufre también de hipertrofia prostática benigna, con una sonda Foley. La colocación de la sonda Foley pues es también sencillo, pues se introduce toda la sonda hasta la punta, luego se infla el balón y se tracciona para ver que haya quedado asegurada. O sea, esto no es lógicamente un procedimiento complicado, pero tampoco es un procedimiento indispensable que hay que hacer en todo trauma abdominal. La sonda Foley pues definitivamente va a ayudar, y casi todo paciente, si va a pasar a sala de operaciones, va a requerir de una sonda Foley. Si va a pasar por trauma abdominal, lógicamente, va a llevar la sonda Foley. La otra cosa que debemos de considerar en el trauma abdominal penetrante es si tiene alguna estructura foránea todavía anclada en el abdomen, como por ejemplo una varía de metal o un cuchillo, cualquier parte que todavía esté ahí. Si este es el caso, pues como ustedes saben, se debe de dejar ahí y que en la emergencia del hospital sean los que retiren ya esto en sala de operaciones, porque entonces van a poder tener ya un mejor control vascular en caso que la punta del cuchillo o de la barra o algo estuviera tocando una estructura vascular. Entonces de esa manera, si nosotros la retiramos en el lugar, puede ser de que tengamos una hemorragia incontrolable y el paciente pues nos fallezca en el traslado. Entonces por eso es importantísimo dejarlas. Lo que sí también es bien importante es fijar esos objetos foráneos, ver que no vayan durante el camino moviéndose y causando mucho más daño del que probablemente ya tienen, porque entonces no va a ayudar para nada. Si solo llevamos la varilla de metal así colgando y solo subimos al paciente sin realmente fijarlo, esta varilla o el cuchillo o algo va a ir causando en cada agujero, en cada túmulo, en cada acelerón y desacelerón que tengamos, mucho mayor lesión, como que fuera prácticamente pullando nuevamente. Entonces debemos de fijarlo bien con micropore, podemos fijar la base y estar seguros de o tener el cuidado de que esto no vaya moviéndose o tener la menor cantidad de movimiento durante el traslado para evitar mucho más riesgo. Lógicamente, si no nos ha dado tiempo de poner la sonda nasogástrica o no la hemos colocado, hay que tener también cuidado con el paciente, porque va a tender a vomitarnos durante el traslado por esa parálisis de las vísceras que va a tener. Entonces debemos de tener mucho cuidado con este paciente, de que no vaya a broncoaspirar, y es mejor, si es posible, llevarlo en posición semi sentado, en semi fuller, para que esta posición, como les digo,
Al estar semisentado, el abdomen va a tener a comprimirse y contener un poco más la hemorragia o fuga que tenga, y también va a hacer que el paciente respire mejor y nos va a evitar un poco más la broncoaspiración. Entonces, si es posible llevar al paciente de esta manera, pues definitivamente se va a beneficiar de ello. Oxígeno o no oxígeno, eso realmente lo va a determinar pues si el paciente ya tenía enfermedad colateral, tenía bronquitis, tenía algunos otros problemas. Solo per se por el trauma abdominal no es necesario pues llevar oxígeno en el paciente, a menos de que su saturación esté baja o esté decompensado, pero no es sine qua non, no es que todos los pacientes que tengan trauma abdominal le vamos a poner oxígeno. Lo que sí, como les digo, ayuda es la monitorización de signos vitales, el uso de líquidos y la colocación de sonda nasogástrica es lo que realmente debería de llevar casi todo, pues todo paciente que lleve herida abdominal penetrante o una herida abdominal donde se sospeche que sí hay lesión intracavitaria, o sea, lesión dentro de la cavidad peritoneal. ¿Qué pasa si el paciente tiene evisceración? La evisceración, si dejamos mucho tiempo el intestino en evisceración, también puede ocurrir de que la misma herida pueda causar isquemia de esa asa de intestino que está saliendo y después haya necesidad de hacer esa resección de asa. Entonces, si es posible, con nuestro guante húmedo o con una compresa húmeda, se puede tratar de regresar la parte eviscerada o el asa viscerada si esto es fácil de hacer. Si encuentran demasiada resistencia para retornar esto a la cavidad abdominal, entonces es mejor agarrar un paño húmedo y tapar esta evisceración con el paño húmedo. Es mejor, o más bien, tienen que hacerlo con un paño húmedo, porque si lo hacen con un paño seco, al ponerlo sobre el intestino, que pues requiere humedad en la parte posterior, se va a pegar al asa de intestino y cuando la arranquemos, esa misma gasa puede arrancar parte de la pared intestinal o facilitar también a que esa parte sea más prona posteriormente a tener una perforación o una infección. Entonces, lo ideal es colocar solución salina, si se pudiera, pues a temperatura del cuerpo, pero no todas las unidades. Yo sé que en Guatemala o en países subdesarrollados no todas las unidades pues presentan áreas calefactores o calentadores de soluciones. Entonces, pues ponerla a temperatura normal. Entonces esto se puede humedecer bien la gasa, se coloca la gasa encima y si ustedes quieren encima de esa gasa sí pueden poner una seca. Pero lo importante es proteger esa víscera de esa manera. Entonces con esto también vamos a evitar, al tener un poco de presión ya sobre la herida, vamos a evitar a que se siga eviscerando más, o sea que siga saliendo con cada tos que va a tener el paciente o cada movimiento que haga, va a tender a pujar menos y que se salga esto menos. ¿Qué pasa si el paciente, por ejemplo, está embarazado? Bueno, eso lo vamos a ver ya en la unidad de ginecobstetricia, cuando veamos trauma y embarazo. Ya es una unidad aparte, pero lógicamente se debe de poner tanto cuidado en la mamá como en el bebé y ver que el bebé esté perfundido, que el foco fetal no nos vaya a variar durante el traslado y que no vaya a existir hemorragia vaginal asociada, o salida de líquido amniótico, que esto nos puede indicar o perforación del área o que las membranas se pudieron haber roto durante el trauma. Y estos pacientes pues definitivamente hay que tener mucho cuidado para evitar que no vayan a tener un aborto. Bueno, estas son más o menos las generalidades del trauma. Vamos a tratar de tocar el otro tema la próxima semana. Perdón a veces que los videos no han estado tan continuos, pero realmente a veces lo que me queda es falta de tiempo y entonces aprovecho, como les digo ahorita, que tengo la necesidad de viajar para poderlo hacer de una manera pues un poco improvisada, pero de esa manera también no nos atrasamos. Bueno, muchísimas gracias y tengan muy buen fin de semana. Nos vemos a todos y gracias por estar aquí.